Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de un comunicador de fútbol, un apasionado de los deportes que durante los últimos 30 años ha estado muy ligado al más universal. Los primeros acercamientos de Sergio Ortega al fútbol se produjeron en edad escolar, en áreas de la Ciudad Libertad, en el municipio capitalino de Marianao. A pesar de que el voleibol y el baloncesto eran sus deportes favoritos, aquel niño que se desempeñó como arquero de su escuela en torneos locales se convertiría, años después, en una de las voces asociadas a las transmisiones de fútbol en Cuba. Pero sí, en Ciudad Libertad, de niño, en la primaria, en la secundaria, jugaba de todo. Jugaba guerrilla, baloncesto, jugaba pelota, jugaba fútbol. En fútbol llegué a ser el equipo de la escuela mía. De la escuela mía, era portero. Y como se sufra siendo portero. Bueno, pero no nada serio. Lo que jugué más en serio fue voleibol. Pero el fútbol sí, jugué fútbol mucho tiempo y me gustaba. Y lo seguía de alguna manera. Hasta donde tenía alcance seguía lo que pasaba en el mundo del fútbol. Aunque no era mi deporte de practicar. Un partido entre Ciudad de La Habana y Villa Clara en el Estadio Nacional Pedro Marrero marcaría el inicio de la carrera como narrador de fútbol en la televisión cubana para Sergio Ortega. De aquella etapa, Sergio no olvida el gran ambiente que se vivía en cada una de sus visitas a Zulueta y aquella anécdota en Banes donde, tras la derrota del equipo de Holguín, los aficionados le quitaron la escalera para bajar de la zona de transmisiones. Yo entré en la COCU en el año 94. Y entré haciendo programas, no narraba. Después, con el tiempo, empecé a narrar. En la COCO narraba baloncesto y voleibol. Nunca fútbol, ni pelota. Pero teníamos una sección en el programa que yo hacía, que lo hacía con Renier, entre otros, éramos varios. Era Fórmula 1. Había una sección que era de fútbol internacional. Entonces, me mantenía actualizado, estaba al tanto de lo que pasaba de fútbol, pero narrarlo. Yo llegué a la televisión sin haber narrado jamás un partido de fútbol. La primera vez que lo narré fue en la televisión, fue en vivo en el Pedro Marrero. El primer gol que tuve que gritar rodeado de público, no lo grité, lo susurré. Me dio pena. Primera vez en mi vida que yo estaba en el medio del público, una mesita en medio del público, tenía que gritar un gol y lo grité, pero bajito. Y después me fui acostumbrando poco a poco, pero ese temor inicial, esa timidez inicial, porque nunca lo había hecho, la tuve. Y después, bueno, después que pasó esa primera prueba, empecé ya a seguir el fútbol como deporte ya de narrar y empecé a narrarlo con más frecuencia. Pero esa primera vez fue allí en el Pedro Marrero, en medio del público, y sudé para hacerlo. Ese primer partido fue entre un equipo de La Habana y el Expreso del Centro. Partido que tuvo goles. Tuvo más de un gol, entonces el primer gol fue el de la actividad. Ya después me fui soltando un poquito más con los goles, porque más me tocaron a mí, ese día no le tocaron a Marcial, me tocaron a mí. Y ya a partir de ahí empezamos, estuve en Banes, estuve en Zulueta, ni hablar. En Zulueta era visita obligada, íbamos con mucha frecuencia a Zulueta, donde se vio un ambiente maravilloso, increíble con el fútbol. Estuvimos en Santiago, en varios lugares, estuvimos en varias provincias. Creo que en Pinar del Río también hicimos algún fútbol. Pero siempre en un ambiente además prácticamente desconocido para nosotros, porque era un ambiente abierto, casi siempre había casos como Vanes, que era cosa abierta, era un campo de fútbol en medio del campo. Y la gente paraba en las gradas y nosotros teníamos que narrar encima de una caseta sentados. Marcial y yo nos subíamos por una escalerita, nos ponían una mesita de arriba porque no había dónde levantar a los narradores. Me acuerdo con un partido que perdió el equipo local y nos quitaron la escalera. Tuvimos que esperar como media hora a ver si Marcial y yo podemos bajar de la caseta aquella. El Mundial de Francia 1998 sería la primera gran experiencia de Sergio Ortega en una transmisión de este tipo de lides en Cuba. A partir de ese momento su voz ha estado vinculada a ese certamen que cada 4 años paraliza el mundo y desata pasiones en los rincones más inesperados. El primero en que yo trabajé directamente fue el 98.
no narramos, o sea, nos alternamos presentando los partidos, éramos Marcial y yo. Era presentando los partidos, comentando el intermedio, porque venían los partidos con narración. El 2002 fue la primera gran prueba de fuego. Tanta prueba de fuego que yo recuerdo que en esa época a veces hacía noticieros de cierre en la televisión, en el deportivo, y me quedaba toda la madrugada, desde 2 o 3 meses antes, preparando información. Era mi primer mundial que iba a narrar. Y de ahí me quedó el hábito, lo sigo haciendo. Yo hago cada vez que viene un mundial, yo hago un libretón donde tengo todos los equipos, con toda la historial de todos los jugadores, de los equipos, historia en Copas del Mundo, todo eso. Pero esa primera vez no tenía la habilidad para buscar en las páginas, me costó mucho más. Bueno, me costó empezar a usar espejuelos después del mundial. Yo no los usaba antes, de ver de cerca. Los tuve que empezar a usar porque eran horas y horas de computadora ahí en la redacción deportiva. No tenía computadora en la casa tampoco, tenía que trabajar ahí hasta la hora que fuera. Pero esa primera experiencia de 2002 tuvo una cosa, es la que yo recuerdo con más gusto. Porque fue de madrugada, era la madrugada entera narrando. Renier y yo tuvimos que hacer los 64 partidos de la Copa del Mundo, éramos él y yo solitos. Pero nos acompañaba en un partido de cada jornada Miguel Company, el DT de la Selección Nacional, un hombre de fútbol, un conocedor a quien admiro muchísimo, le tengo un aprecio enorme, de quien aprendí muchísimo, porque me enseñó que más que aprenderse los nombres, los números de los jugadores, la historia en cuántos equipos había jugado, lo más importante era saber analizar lo que estaba pasando en el partido. Las transmisiones de nosotros no pueden haber sido las mejores, era la primera vez que nosotros hacíamos ese tipo de transmisiones. Después han venido otros mundiales que yo estoy convencido que fueron saliendo mucho mejor y teníamos mejores condiciones para trabajar. Te digo que en ese primero era en el estudio donde se hacía el noticiero a las 8, sentado en 2 butacas con una mesita, un televisor puesto ahí, un Panda eso de 21 pulgadas puesto ahí, y nosotros narrando con los papeles en la mano. Ya después hubo otras condiciones, empezamos a tener mejores condiciones para narrar, ya un poco más de experiencia. Todo esto coincidió también con que la gente empezó a ver más fútbol. Empezó a llegar la informatización, todo el mundo estaba más informado, a veces todo el mundo cree saber todo y desechas entonces lo que puede saber otro. Pero dentro de todo eso se disfruta, es un evento que se disfruta mucho. Es difícil, es muy difícil, pero se disfruta tanto, que es las experiencias de fútbol que uno tiene son maravillosas. No te puedo decir ahora una anécdota en específico, pero es que yo he disfrutado tanto los mundiales. Además, he disfrutado mucho hacerlo con Renier, que llevamos tantos años juntos, desde la Coco. Yo entré en el 94, le entré en el 95, y ya desde ahí yo vengo cargando con Renier hasta ahora. Así que son 27, 28 años que llevo cargando con él, pero disfrutando con él. Yo disfruto de trabajar con él. En sus casi 3 décadas como narrador comentarista de fútbol para la televisión cubana, Sergio solo ha tenido la oportunidad de acompañar en 2 ocasiones a las selecciones nacionales en sus viajes al exterior. La primera vez fue durante el Premundial Sub-17 de 2005 y en la Copa del Caribe de 2008. 2 experiencias muy enriquecedoras que lamentablemente no se han vuelto a repetir y que en cierta medida han limitado la posibilidad de conocer interioridades del equipo para compartirlas con los aficionados durante las transmisiones. La mayor parte de las veces que narramos los equipos cubanos lo hacemos desde una cabina, sin tener contacto ninguno con esto, sin saber interioridades. A veces tú tienes que opinar y dejar un margen. A mí no me gusta decir fulano se equivocó con el cambio. No, a mí me gusta decir no le salió bien el cambio. Él sabe por qué lo hizo, tiene su experiencia, tiene sus razones para hacerlo. A veces uno está desde lejos y no sabe lo que está pasando en la interioridad del equipo. A veces, para hacerlo un poco más universal para el cubano, ¿no? En un juego de pelota, te dice, bueno, ¿y por qué no trae a batear a fulano? Y es que fulano, cuando le tocaba, hizo así, se empezó a mirar la mano, puso cara de no estoy bien, o el otro se fue para el baño en el momento que sabe que tiene que coger un bate y decirle ponme. Esas cosas que pasan y que uno tiene que dejar un margen para eso, porque si uno está lejos uno no sabe lo que está pasando. Y esa posibilidad de vivir por dentro con el equipo, conocer interioridades, saber cómo se maneja, saber el por qué pasan cosas a veces que uno no entiende, sería lo ideal. Lamentablemente las condiciones económicas muchas veces, la forma en que se hacen las cosas, lo poco estrecha que son las relaciones entre la Federación de Fútbol de Cuba desde hace mucho tiempo con la televisión. Para algún evento determinado se hacen los contactos, pero para otros es como si no existiera.
Y si pudiéramos superar todas esas cosas, creo que saldría ganando todo el mundo. Saldría ganando el equipo, saldría ganando la televisión, saldrían ganando el aficionado, fundamentalmente el público, que tendría unas mejores condiciones, una mejor transmisión. Y yo creo que es importante que los jugadores, cuando tú tienes la posibilidad de moverte con ellos y saben que a ti te interesa lo que está pasando, confían en ti. Y a veces hasta te enteras de cosas que no te pudieras enterar de otra manera. Y son cosas que ayudan al trabajo de uno, que ayudan a que la gente entienda mejor lo que puede estar pasando en un momento determinado en un equipo. Son cosas que debieran pasar siempre y lamentablemente no pasan casi nunca. Los medios de comunicación tienen el deber social de informar con veracidad y objetividad a la sociedad. De ahí que cuando se emite un criterio sobre determinado tema de interés público, casi siempre alguien se molesta. Tal es el caso del fútbol cubano, que en los últimos años ha ganado en popularidad y sus seguidores cada día exigen más respuestas sobre asuntos neurálgicos para el desarrollo de este deporte en Cuba. Sin embargo, la postura de los directivos no encaja en las dinámicas de la comunicación del siglo XXI. Alguien se disgusta siempre. Yo trato de decir las cosas de la forma menos agresiva posible. Sé que muchas veces no es culpa del jugador, no es culpa del técnico. Hay muchas circunstancias que rodean a su quehacer diario que pueden afectar el rendimiento que tenga. Pero hay cosas que tú no puedes dejar de decir, porque si no estaría dejando de cumplir tu función. Y lamentablemente sí hay veces que se disgustan la gente que tú criticas, sin criticarlo para hacer daño. Una crítica constructiva, un señalamiento que hay que hacer, y se molestan. Bueno, lamentablemente esas son cosas de la profesión nuestra, y si se molestó, lo siento, pero hasta ahí, porque hay cosas que tú tienes que hacer y tienes que decir, porque son cosas que por no decirse siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando. Entonces algún día hay que decirle de todas formas, bueno, ponernos colorado una sola vez y que pase, y ojalá se entienda. Nosotros cuando hacemos una crítica lo hacemos con el deseo de que se comprenda, a veces de que se nos llame para analizarlo, para discutirlo. A veces la solución es, bueno, hablaste mal de mí, pues no te llamo, te ignoro, y eso no le hace bien a nadie. Entonces son cosas que tenemos realmente que aprender. Actualmente el fútbol ocupa un lugar importante en la parrilla de programación de Tele Rebelde, ya sea por las constantes transmisiones o por los programas especializados que se emiten durante toda la semana. En ese escenario contrasta el tiempo que se le dedica al fútbol insular, algo que Sergio Ortega considera se debería analizar para cumplir con el reclamo de una creciente audiencia que quiere ver cada día más fútbol doméstico. Pero yo creo que el contexto está cambiando y esto está trayendo, en comunión con las redes, que haya un mucho mayor acercamiento ahora al fútbol nacional. Y creo que merece también un esfuerzo de parte de nosotros para tener en pantalla también el fútbol nacional. Una cosa va con la otra. En muchas ocasiones los campeonatos nacionales de fútbol se juegan en canchas donde hay muy difícil acceso, donde visualmente no es óptimo, donde no hay condiciones para poner un camión de remoto con todo lo que lleva para una transmisión. Pero creo que poco a poco tenemos que ir. Si estamos haciendo crecer la selección nacional, tenemos que ir haciendo crecer también los campeonatos nacionales. Y mejorar los terrenos, tratar de tener, aunque sea portátiles, gradas en muchos lugares donde no las hay. Todo esto va a redundar en beneficio del fútbol. Yo creo que ya hay una afición al fútbol en Cuba que no existía antes. Fundamentalmente por la profusión de fútbol internacional que se pone de la máxima calidad. Pero al haber esto, el fútbol es el fútbol, sea internacional o sea nacional, con sus diferencias también. Hay una afición que le interesa el fútbol nacional y que se apropia, sobre todo si ven que el fútbol nacional empieza a crecer, empieza a tener resultados. Las transmisiones de fútbol nacional no dependen única y exclusivamente de la voluntad y la gestión que pueda realizar Tele Rebelde como medio de comunicación. A juicio de Sergio Ortega, el INDER y las comisiones nacionales deberían hacer ajustes a su programación para encontrar ese espacio disponible en la parrilla del canal de los deportes en Cuba. Yo creo que tenemos que aprender mucho en este sentido. Lograr una comunión, no aferrarse, no crear fincas. A veces el INDER dice, las comisiones dicen, este es mi torneo, yo lo hago cuando me conviene hacerlo y no me interesa si sale o no por televisión, porque por mi fecha, por mi programación, por la preparación de los atletas, ahora es cuando va el torneo. Y entonces nos hemos encontrado un campeonato nacional de fútbol en plena Copa del Mundo.
Entonces no se puede aspirar a que se transmita un nacional de fútbol en plena Copa del Mundo. En primer lugar, porque los espacios están ocupados. En segundo lugar, porque cuando queda un espacio es hacerle daño al fútbol cubano. Poner una final de fútbol cubano en medio de la Copa del Mundo es hacerle daño al fútbol cubano. Sobre todo, como pasó en esta ocasión, que había un partido de ida, uno de vuelta, se consiguió el partido de ida, no se consiguió el de vuelta, y entonces el equipo que se vio ganar fue el que no fue el campeón. Se vio perder al campeón. Pero además, en un contexto en que es inevitable que el público compare los terrenos que está viendo en el Mundial con los terrenos en que se está jugando aquí, a pesar de que se jugó en terrenos de lo mejor que tenemos. Pero es imposible. Yo creo que hay que tener un ajuste. En una época, por ejemplo, con el baloncesto, me acuerdo, cuando estaba Pepito Ramírez, había una comunión total con la televisión y se hacían ajustes, y si la televisión tenía esto porque tenía el playoff de la pelota, el baloncesto corría sus días y todo se acomodaba y todo se transmitía. Porque lo que no se puede pretender es que un campeonato nacional de fútbol, de futsal, pueda sacar de programación a la Serie Nacional de Béisbol. Entonces hay que ajustar, hay que buscar los mecanismos para ajustar. Si la pelota no juega los lunes y viernes, bueno, tratar de poner los juegos lunes y viernes para que se puedan transmitir. Hay que buscar muchos mecanismos, pero lo fundamental es esto, que no puede haber finca, no me puedo aferrar a que lo mío es más importante que lo tuyo. Porque es que en el mundo entero la televisión es el medio de que deje de ser anónimo todo lo que se haga en el deporte. A pesar de que para desarrollar el fútbol en Cuba todavía faltan muchas cosas, Sergio Ortega considera que el deporte vive un buen momento. A su juicio, quizás es el momento de mirar un poco más allá, a lo que se está haciendo en el exterior, y apostar quizás por un técnico extranjero que eleve el nivel de nuestra selección nacional. No puedo dejar de recordar la época de Company. Hubo muchos momentos buenos, partidos. Recuerdo un partido en Costa Rica, en el Coliseo, en el Pedro Marrero, que fue maravilloso, fue una de las mejores cosas. Ese día, ese era el mejor equipo de fútbol cubano de fútbol que yo había visto hasta ese día. He visto otros que han tenido muy buenas actuaciones. Aquel partido que lamentablemente no pude hacer por el bronce en Veracruz, que yo estaba haciendo atletismo, y ese lo hizo Renier completo. Ese fue un partido también, un partido que nos hizo soñar, que dijo, tenemos una selección. Y hay momentos así en que tú dices, tengo una selección que apoyar, una selección que seguir. Y yo creo que ahora no acaban de llegar los resultados, pero nos estamos acercando a eso. Nos falta eso, nos falta un resultado para decir, bueno, ya hice esto. Y que los propios muchachos se lo crean, que la afición les dé más confianza, diga, bueno, son capaces de hacerlo. Creo que estamos en un buen momento ahora en el fútbol. Se está haciendo con sus más y sus menos. Hemos conseguido hacer campeonatos nacionales más largos. Se está mirando a los campeonatos nacionales para buscar jugadores que hayan tenido un buen rendimiento para llevarlos a la selección. Se está dando la oportunidad, no es por gusto, que están aumentando la cantidad de contratos a los jugadores cubanos en el área. Creo que por ahí es por donde hay que empezar. Si tenemos alguno en Europa, felicidades. Pero hay que empezar por el desarrollo nuestro, por lo que está haciendo, pensar en el área. Y yo creo que se está haciendo y se está viendo que los jugadores cubanos tienen nivel para esto. Están dando muy buenas demostraciones. Y están apareciendo otros que, bueno, lo de Onel, se sigue mucho a Onel desde que se conoce. Se sigue mucho lo que está haciendo, está muy bien en este momento. Van apareciendo otros jugadores en Europa, pero yo creo que si miramos aquí al área, los jugadores que están en el área, hay muy buenos resultados. Quizá no se podía pensar que jugadores cubanos pudieran brillar a ese nivel, como lo ha hecho Marcel, como lo está haciendo Paradela, como lo ha hecho Arichel durante años, como lo está haciendo Yasnier ahora. Son jugadores que te dicen, bueno, sí se puede, podemos tener un equipo competitivo. Que esto es una manera de mejorar la selección nacional y de atraer a la gente para la selección nacional es indudable. Que para desarrollar el fútbol hacen falta muchas otras cosas. Hace falta mejorar los terrenos, tener balones, tener entrenadores. Yo me pregunto, y no he cuestionado jamás lo capacitado que pueden estar nuestros entrenadores. Si no hay momento, se vive una experiencia con Company. Company fue un caso especial. Company prácticamente todo lo que hacía en Cuba lo hacía gratis, porque quería Cuba, porque amaba Cuba. Pero yo creo que hay momentos también que tenemos que empezar a mirar alrededor para estar más cerca de lo que se está haciendo en el mundo. Y no creo que no es denigrante de ninguna manera tener un entrenador que no sea cubano con la selección nacional.
y tener otro con la selección juvenil, con las selecciones por edades. Creo que eso no denigra lo más mínimo. Al contrario, puede servir de aprendizaje para los entrenadores nuestros que están aquí, que lo mismo pueden ir también a trabajar a otra liga donde también van a aprender. Y en todo ese mecanismo que tanto nos ha costado entrar, porque hay muchas aristas colaterales a esto. Y cuando usted llama a un entrenador de otro lado, los entrenadores aquí se disgustan porque dicen, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué no yo? Porque ser entrenador de ese equipo le representa tener un prestigio como entrenador de una selección nacional, viajar con el equipo cuando se va a salir, representa muchas cosas. Pero yo creo que el pensamiento, si vamos a pensar en el fútbol cubano, hay que estar por encima de esas cosas. Y no pensar solo en que yo puedo tener más prestigio, en que yo puedo tener un mejor resultado, una mejor vida. Si me hago cargo de algo que no me está dando el resultado apetecido. Y yo creo que sin ofender a nadie, sin querer herir a nadie, pero yo creo que tenemos que pensar en esas cosas también. Si queremos que de verdad el fútbol cubano despegue, hay que pensar también en esas cosas. En un entorno hiperconectado y con audiencias cada vez más exigentes, es indispensable una buena preparación para narrar un partido de fútbol. A esta ecuación habría que añadir las condiciones para trabajar, algo que si bien ha mejorado con el paso de los años, Sergio Ortega asegura que no siempre han sido las idóneas para cumplir con esos estándares exigidos por los aficionados al más universal. Cuando son equipos, por ejemplo, equipos nacionales, es muy complicado, porque hay muy poca información sobre los jugadores nacionales, por dónde han pasado, en qué equipos han jugado, cuál es su historial, cuántos partidos tienen con la selección nacional, los que lo tienen, los que no. Y los rivales que tiene Cuba a veces, cuando juega internacionalmente, a veces no son tampoco de los que están mucho en las redes. Estos rivales del Caribe, algunos aparecen, otros no. Y son equipos que quizás nunca has visto jugar. Y que es difícil encontrar también para ver partidos de ellos, verlos también. Pero a todo esto hay que sobreponerse, todo esto hay que irlo manejando. Y por supuesto todo esto va también con las condiciones que tienes para narrar. A veces tú tienes unas condiciones no ideales, pero buenas para narrar. Otras veces no es así. Yo recuerdo, Renier y yo hicimos el Mundial del 2002, de Japón y Corea, que era de madrugada, lo hicimos con un televisor de 21 pulgadas, puesto en una mesita y nosotros sentados con los papeles en la mano. Pero bueno, ese fue el extremo. A partir de ahí ha ido cambiando, pero no siempre. Nosotros hemos estado narrando con una señal analógica cuando la gente en su casa lo está viendo en HD. Y bueno, eso no es fácil. No es fácil hacerlo, sobre todo sabiendo que estás narrando para una afición que está informada, porque ahora todo el mundo en las redes lo sabe. La gente a veces ve más partidos de fútbol que tú, porque yo no tengo tiempo a veces de verlo, estoy haciendo otras cosas y hay partidos que no puedo ver, que me entero cómo terminan, pero no los puedo ver. Y tienes que hablarle a gente que a lo mejor lo vio. Entonces son cosas complejas porque el fútbol se ha universalizado de una manera que todo el mundo tiene acceso al fútbol, a la información, incluso a ver los partidos. Con la etapa de Miguel Company al frente de la selección nacional y el partido ante Costa Rica en el estadio Pedro Marrero como momentos cumbres que le ha tocado vivir en el fútbol cubano, Sergio Ortega afirma que el fútbol y el béisbol pueden coexistir armónicamente en Cuba. Agradecido de lo que le ha dado el más universal en su larga carrera como narrador comentarista deportivo, Sergio todavía tiene ganas y fuerzas para seguir cantando goles y describiendo jugadas a través de la señal de Tele Rebelde. La pelota es nuestra pelota y lo va a ser siempre. El fútbol, porque podemos aspirar a que nuestro fútbol crezca. ¿Y por qué vamos a renunciar a ver el fútbol internacional el mejor del mundo? No, cada vez que tengamos la oportunidad de ver en cualquier deporte a los mejores del mundo, debemos hacerlo. Es positivo. Yo creo que para nada choca uno con el otro. La dicotomía esa la crean algunos y generalmente no es con buena intención. Otra razón por la que este 21 de junio es histórico. Primer gol de Cuba en campeonatos mundiales sub-20. Este muchacho Michael Reyes y esta selección nos hacen soñar. Debutando frente a un equipo que tiene 12 participaciones en campeonatos mundiales, que ha sido 13 veces campeón de Asia, que ha estado una vez en semifinales, 2 veces en cuartos de final, con una larga historia en esta categoría, y estos muchachos están barriendo la historia. El partido va a continuar, pueden pasar muchas cosas en lo adelante, pero ya el primer gol de Cuba está en la historia. El fútbol, además, le tengo que estar agradecido porque, además de ser un medio de vida, durante mucho tiempo me abrió puertas, me enseñó lo que era el trabajo profesional.
Me enseñó lo que era tratar de superarme para conseguir algo donde yo no era nada. Yo te decía que ni había hecho fútbol antes de llegar a la televisión. Y te obliga a esforzarte, a ser mejor. Yo creo que sí, que me ha dejado mucha experiencia positiva. Me ha dejado momentos amargos también, como todo en la vida, pero mucho más positivo que negativo. Le agradezco mucho al fútbol. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos conociendo más de Sergio Ortega, un hombre que ha sabido comunicar el fútbol. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.